El llamado pintor de la soledad es considerado el más grande de los pintores norteamericanos. Ha sido uno de los principales representantes del realismo del siglo XX, marcando un hito en la historia, pues plasmó los contrastes entre la creciente y moderna sociedad industrial en oposición a un mundo interior deshumanizado, en el que conviven la incomunicación y la soledad. Neoyorquino, nacido en 1882 y fallecido a los 87 años en la misma ciudad, nació en el seno de una familia de comerciantes acaudalados, aficionados al arte y la literatura. Hopper desarrolla desde muy temprana edad su vocación por el dibujo y la pintura. A los 5 años era buen dibujante y a los 13 ya había firmado su primer cuadro. En vista de su precoz talento, sus padres le apoyan en su deseo de dedicarse a la pintura, con la condición de que obtuviera el título de ilustrador. Inicia entonces sus estudios en la Escuela de Diseño Comercial en Nueva York, pero luego cambia el dibujo por la pintura e ingresa en la Escuela de Arte de esa ciudad, recibiendo formación de la mano de los maestros del realismo como William Merritt Chase y Robert Henry. Realiza viajes a Europa que despertaron su interés por los clásicos españoles, Diego Velázquez y Francisco de Goya, y el francés Édouard Manet, quienes influyeron en él para configurar un realismo personal que tomó durante toda su carrera. Se caracterizó por tener una personalidad taciturna y austera, siendo un hombre de pocas palabras, reflexivo y culto. Su filosofía consistía, según sus propias palabras, en considerar el arte como la expresión externa de una vida interior en el artista, y esta vida interior producirá su visión personal del mundo. El elemento esencial es la imaginación, y no hay nivel de invención artificial que pueda sustituirlo. Una de las debilidades de gran parte del arte abstracto es el intento de reemplazar la concepción de la imaginación privada por inventos del intelecto humano. Sus primeras muestras de trabajo tuvieron escasa repercusión. Solo a mediados de la década de 1920 alcanzó su obra pleno reconocimiento, lo que le permitió desde entonces dedicarse exclusivamente a la pintura y alcanzar el reconocimiento internacional. Por esa misma época contrajo matrimonio con la pintora Josephine Nivison, o Joe, como la llamaba el artista, quien posó para él en muchos de sus cuadros, con una personalidad vivaz y enérgica que contrastaba con el carácter de su esposo. Ella fue el gran soporte durante su carrera y se encargó de llevar un registro detallado de todas sus obras. Al fallecer el artista, legó su extensa producción al Museo Whitney de Nueva York. En 1933, el Museo de Arte Moderno le dedicó a Hopper una amplia retrospectiva y así se consolidó como un monumento del arte norteamericano, título que no era de su agrado, pero que lo acompañó en su larga carrera de más de 40 años. Prueba de este reconocimiento es que hoy en día sus obras pueden alcanzar en subastas cifras sorprendentes que rondan los $90 millones. Sus obras se identifican por la representación de escenas contemporáneas que reflejan la realidad urbana, en la que el hombre aparece inmerso en sus pensamientos, ajeno al contacto e interacción con los demás, en aislamiento total, logrando así la perfecta captación de la soledad. El artista supo reforzar esta sensación mediante el uso de sólidas líneas rectas, formas geométricas y elementos arquitectónicos, distanciando mediante grandes espacios vacíos las figuras humanas, con rostros difusos e inexpresivos. A través de su pintura nos acercamos a la América de la Gran Depresión de los años 30, que para él simbolizaba la crisis de la vida moderna. El tratamiento cinematográfico de las escenas, el empleo de la luz artificial con fuertes contrastes de luz y sombras, son los principales elementos diferenciadores de su pintura. Por ello, su obra ejerció gran influencia en el cine de la época, en especial en las películas de Alfred Hitchcock,
que se inspiró en ella para dar origen a algunas de sus escenas. La obra de Hopper no se acercó a ninguna vanguardia de su tiempo y continuó siendo la misma durante toda su carrera. Un realismo americano en el que el artista expresa su nostalgia por la arquitectura clásica, frente a los rascacielos que ya existían para entonces y se apoderaban del paisaje urbano. El llamado pintor de la soledad logró capturar el silencio en paisajes físicos y humanos con su genio de artista.